Curso Bíblico 13. Las dos cartas a los Corintios. Estas nos dan los datos más abundantes sobre cómo era una comunidad cristiana en los primeros tiempos. Viva de fe, pero con dificultades, con inquietudes, con esperanzas. Se parecen aquellas comunidades a nuestras comunidades de hoy. Pablo los invita a una buena revisión de vida. Corinto era un puerto muy importante que unía Oriente con Occidente. Tenía mucho comercio, muchas diversiones inmorales. Anunció allí el Evangelio San Pablo, estuvo 1 año y medio y dejó una comunidad numerosa y floreciente. Pero el ambiente inmoral de Corinto no iba a permitir mucho tiempo aquel fervor. Después de un corto periodo de entusiasmo, se presentaron problemas que se fueron agravando. Uno era que habían convertido los cristianos a la comunidad en una escuela de filosofía. Hablaban de sus ideologías y esto los dividía porque no todos pensaban igual. Y querían que el ministro, que el sacerdote hablara con mucha elocuencia, con un tono filosófico, etc. El libertinaje sexual de la ciudad también afectó a los cristianos. La mucha relación y convivencia con los paganos también trajo conflictos. La asamblea dominical se había desvirtuado de una manera importante. Otro problema es que algunos no aceptaban la resurrección de los muertos. Les parecía algo increíble. A Pablo le avisan de las dificultades de Corinto y les escribe una primera carta. Sin embargo, pues el problema era muy agudo y no se iba a resolver tan fácilmente. Las dificultades continúan. Al mismo tiempo, recibe de Corinto una petición de que les dé consejos para la vida cristiana. Y dando respuesta y enseñanzas, escribe a esa comunidad una primera carta. Desde Macedonia después les escribe una segunda carta. Las dificultades que presenta esta carta nos ayudarán a entender a Pablo, a Corinto y también a nuestras iglesias, a nuestras comunidades actuales sin escandalizar. Hay mucho de bueno, pero también hay problemas. En su primera carta, con un estilo directo y personal, con su amor de apóstol, Pablo puntualiza y da sus enseñanzas sobre la vida comunitaria y la moral cristiana. Esta es una de las cartas más importantes del Nuevo Testamento. Su estilo es limpio y vigoroso, con una extraordinaria variedad de tonos, de la sencillez a la ironía, de la ternura a la indignación. Es la carta más completa y variada, más tersa y luminosa en su doctrina. No hay un tema central, la temática es múltiple y variada, porque eran varios los problemas a los que tenía que atender.
siguiendo el esquema, diremos que primero da saludos y da gracias a Dios. Luego habla de la sabiduría humana y la sabiduría de Dios, en referencia a esos filósofos cristianos que había en la comunidad. Les dice que toda esa palabrería, que todas esas doctrinas que ellos presentan, son doctrina, son sabiduría humana. Lo que cuenta es la sabiduría de Dios. Los desórdenes de tipo sexual dan pie a recordar a los cristianos que todo bautizado es una nueva criatura y es templo de Dios, que deben de ser puros y castos. Al sopesar los valores del matrimonio y del celibato, proclama que lo de verdad importa es la santidad, la pureza, sean célibes o sea que estén casados. Frente al pluralismo de religión y de ciencias, Pablo da una magnífica lección de moral práctica frente al deber de no escandalizar a los demás cristianos débiles, menos instruidos en su fe, que hagan lo que sea útil a su conciencia. Frente a las reuniones de comunidad, ante las irregularidades a que habían llegado las asambleas, la misa en Corinto, le dan pie a Pablo de hacer una catequesis estupenda sobre la Eucaristía, en la que Pablo recuerda la institución de la Eucaristía y pone de relieve las exigencias de la misa y de la comunión. De la Eucaristía, Pablo pasa a hablar de los carismas, de los dones que Dios da a todos y cada uno de los cristianos, pero para bien de la comunidad, para la unidad, no para la discordia. Y entre esos regalos está sobre todo el amor cristiano, una de las páginas cumbres de la Biblia. Ese carisma es superior al don de lenguas, que era muy apreciado entre los corintios. Finalmente, habla de la resurrección de Cristo y de la resurrección nuestra. El hecho fundamental es Cristo verdaderamente resucitó. Y si un hombre resucitó, quiere decir que todos también podemos resucitar, porque si Cristo no resucitó, tampoco nosotros podríamos resucitar. Esta resurrección implica una transformación profunda de nuestro cuerpo, en un cuerpo verdadero, pero a la vez espiritual. Y termina su primera carta con recomendaciones familiares y pidiendo una limosna para llevarla a los pobres de Jerusalén. Y termina con los saludos finales. Enseñanzas de Primera de Corintios. Estos temas también son muy válidos para nuestras comunidades de hoy. La sabiduría de la cruz es uno de los mensajes típicos de Pablo. Los cristianos aceptamos a un Jesús crucificado, que para los paganos era un escándalo, una locura. ¿Cómo es posible, decían los judíos y decían los paganos, que todo un Dios haya muerto en una cruz? Pues así es. Y ese es nuestro orgullo. Y así fue como Jesús nos salvó y nos sentimos
contentos de creer y de amar a Jesús en la cruz. La sabiduría del mundo no salva y crea conflictos y divisiones en la comunidad. Por esto no se sientan, les decía, sabios, instruidos, no humillen a los más ignorantes, etc. Esta sabiduría de Dios de salvarnos a través de hacerse hombre y de morir en la cruz, realiza la salvación y se sirve de la debilidad del hombre, de los humildes y de los pobres, para realizar sus grandezas. Dios ha elegido a los pequeños de este mundo para confundir a los fuertes y a los sabios. La cena del Señor. Este relato es el primero en la Sagrada Escritura, antes que la de los Evangelios. Pone en evidencia la dimensión cristológica. Cristo está real y verdaderamente presente con su cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Eucaristía. La dimensión pascual. La misa es la renovación, la actualización de la muerte y resurrección de Cristo. La dimensión escatológica, esto es, que la Eucaristía es signo de anticipo de la paz y unidad que tendremos cuando venga Jesús por segunda vez. La dimensión eclesial. La Eucaristía es el centro de la Iglesia, el centro de la comunidad cristiana. La dimensión profética. La misa, la comunión, nos compromete a amar a los demás, sobre todo a los pobres y marginados. Los carismas y el amor son estos capítulos son una de las páginas más elevadas de toda la Sagrada Escritura. Y de allí se derivan algunos principios muy válidos. Los carismas, sí, son buenos, pero para construir la comunidad, no para envanecernos. El bien de la comunidad es la norma básica para el recto uso de los dones espirituales. Son para la comunidad, están bien empleados. Son en contra de la comunidad, muy mal empleados. El carisma del amor y de apóstol son superiores al carisma de lenguas que todos querían tener. Es bueno, muy importante. La segunda carta a los Corintios muestra fragmentariedad, repeticiones de temas comunes. Esto hace pensar que esta carta sea el resultado de la fusión de varias cartas pequeñas que Pablo fue enviando a los corintios y que tal vez alguien les dio cierta unidad. Sin embargo, esta carta, o las dos cartas de Pablo, son inspiradas y aceptadas tal como están. ¿Qué contiene esta segunda carta a los Corintios? Hay un tema central, el ministerio apostólico, con sus grandezas y miserias, su esplendor y su peso, sus riesgos y sus alegrías. Llevamos este tesoro en vasos de barro. No necesitamos ser grandes oradores, grandes filósofos para ser apóstoles, para llevar la palabra de Dios. Llevamos este tesoro en vasos de barro, dice Pablo.
de tal manera que acéptenos, ténganos cariño, aunque seamos pequeños, no muy instruidos, no muy elocuentes. La carta se divide de esta manera: saludo y acción de gracias. Luego Pablo hace la apología del apóstol en primera persona. Su mensaje es válido para los que quieren vivir cristianamente. Destaca las características del buen evangelizador: fidelidad a la comunidad, fidelidad a la misión recibida por Cristo. Pero tenemos debilidades humanas y confiamos solo en Dios. Lo hacemos por generosidad y por celo, por amor a Cristo, pero no por ambición, no por lucir ante la comunidad. Vuelve a tratar el tema de la colecta para Jerusalén. Pablo en esta carta responde a 3 acusaciones principales que le hacen: que solo es atrevido y enérgico cuando está ausente, que actúa movido por criterios puramente humanos, que infunde respeto solo con sus cartas, pero en persona es poca cosa y no sabe ni hablar. Se dice que Pablo era de baja estatura, delgadito, en fin, pero esas son cosas secundarias que no importan. Pablo tiene la grandeza de un apóstol, de todo un santo, escogido por Dios, que se vale de los pequeños para realizar grandes cosas. Él responde, pues, que no trata de ser solamente duro y exigente, sino que trata de ser humilde y amoroso cuando está presente en las comunidades. En esta carta, Pablo habla con el corazón en las manos a sus hijos cristianos. Y termina la carta con saludos y una conclusión. Hasta aquí, queridos hermanos, pronto nos veremos nuevamente.